Sí, buenas noches. Nuevamente estamos aquí analizando la situación de México y la barbarie que se vive, el caos en que está en estos momentos. Vamos a presentar testimonios de las personas que sobrevivieron. Algunos son padres de las personas que fueron heridas o asesinadas en ese momento. Ellos tuvieron una reunión con el presidente Peña Nieto, que todavía para ellos significa algo, que desde nuestro punto de vista pues no deberían ni siquiera tomarlo en cuenta, desconocerlo y proceder a elecciones para un nuevo presidente. Sin embargo, ellos todavía lo consideran como un recurso a donde asistir y fueron a la presidencia de la República y tras 5 horas de perorata con el señor que dice ser presidente de México, esto es lo que ellos dijeron a la periodista Carmen Aristegui en una entrevista que tuvo con ellos. Antes de ello vamos a presentar a la voz de un artista que en el Foro Sol dijo algo muy emotivo, que fue motivo de ser analizado por gente que describe cuál es la calidad de un discurso. Esto fue en el Foro Sol en la Ciudad de México, así que bueno, podríamos profundizar en el tema. Lo único que yo diría es de que la gente en México está provocando que día a día el gobierno se resquebraje y con un poquito de aquí desde la Casa Blanca, por supuesto que ellos van a sugerir que el señor Peña Nieto no sirve más a los intereses de este gobierno. Por lo tanto hay que poner a un nuevo gerente que administre tanto lo poco que queda de la nación mexicana como todos los dineros, intereses que Estados Unidos tiene en México, que yo diría más bien que el muro de la ignominia aquí en la frontera de México pues mejor se quitara, porque ya México prácticamente es de esta nación. El dinero, mucho que pueden tener los señores potentados en México, mucho de ello, más de 50 mil millones de dólares, lo tienen depositado en bancos estadounidenses. Por lo tanto, pues no se sabe muy bien para qué quieren a México, si no es para explotarlo, saquearlo, mantener esclavizada a toda una nación, más de 60 millones de habitantes, bajo un mecanismo de control mental, físico, que se llama salario mínimo, que no son más de $5 al día. La gente está reaccionando y es algo normal. Los 43 secuestrados por el Estado no son más allá que el detonante de toda una crisis que proviene desde 1968, cuando Gustavo Díaz Ordaz, siendo presidente de la República en ese entonces, encabronado contra los estudiantes porque estaban protestando contra la realización de los Juegos Olímpicos, siendo que se vivían momentos de pobreza que nunca se han superado, pues los mandó a asesinar simplemente en la Plaza de las Tres Culturas. Hay mucho material que estudiar al respecto. Elena Poniatowska escribió La Noche de Tlatelolco, por ejemplo. Los libros de historia normalmente en México no traían ese tipo de información, como aquí en Estados Unidos también se borra todo tipo de latrocinio causado por los gobiernos en su momento. En México pues es algo normal que se tape la historia con libritos oficiales que nos enseñan la primaria al son del himno nacional y de estarle dando honores a una bandera que ellos se cagan prácticamente día a día en ella. Vamos adelante a poner la voz de León, un vocalista de Zoe, que el 8 de noviembre dijo algo así. México está de luto, México está sangrando. ¿Qué más tenemos que aguantar para decir basta? El país está secuestrado por una pandilla de neandertales, ladrones. ¿En qué país quieres vivir tú? En el que el simple hecho de exigir tu derecho a una vida digna y justa significa que te van a desaparecer y a matar.
país es eso, man. Soñemos con el México que queremos y hagámoslo realidad, actuando sin miedo. Tú tienes el poder de transformar la realidad. En un cuarto lleno de luz no hay lugar para la oscuridad. Pero en un cuarto lleno de oscuridad, con un solo pinche foco lo puedes iluminar. Y ese foco podría ser Ayotzinapa. Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, este chico de 18 años que junto con los otros chicos se encuentra en este momento en condición de desaparecido. Don Emiliano, ¿qué le pareció todo? ¿Qué le pareció la reunión con Peña Nieto? ¿Qué dice una mañana después? Pues para mí, verdad, en lo personal, pues algo que no me movió, verdad, de la reunión que tuvimos con el presidente. Yo esperaba algo más eficaz, algo más con ganas, ¿no? De decir, ¿saben qué? Pues vamos a ir y los encontraremos en poco tiempo, ¿no? Que si hubiera ese ánimo. Yo es lo que esperaba de escuchar de un presidente, ¿no? De México, que nos representa, ¿no? Pero desgraciadamente a mí me decepciona, porque eso lo he oído, lo que escuchamos de su boca, lo he oído en Chilpancingo con los otros representantes en Acapulco. Para mí, definitivamente, no pasa nada, ¿no? 5 horas. No esperé, yo esperé algo más sorprendente, más algo que me tuviera algo un poquito, con una esperanza, ¿no? Dijera, no, pues sí, es el presidente. La reacción de él, ¿verdad? Para mí, en lo personal, estoy igual como el principio, ¿no? Porque pues, la reunión a los 33 días de haber sucedido los hechos, y no porque él hubiera querido, ¿verdad? Recibirnos. Todo esto se logró gracias a la participación de todos los medios de comunicación, también podemos decir, ya sea de la República Mexicana, de la presión del extranjero, ¿no? Y por parte de nosotros, o sea, no fue porque dije, no, pues, que haya salido por él mismo, ¿verdad? Que hubiera sido en el momento. Pues para mí, ¿verdad? Me decepciona, ¿no? Como gobierno que son. Les falta mucho, ¿no? Para representar a una sociedad que exigimos, ¿verdad? Como le dije a él, ¿no? Yo no le vengo a pedir un favor, no, le vengo a pedir justicia como ciudadano mexicano que soy. Que por ley yo siento que me corresponde exigir, ¿no? No le vengo a pedir limosna ni nada. ¿Por qué? Porque principalmente, como digo, fue personas de gobierno que cometieron el atropello gravemente hacia nuestros hijos, nuestros jovencitos, indefensos, ¿no? Entonces, pues por eso, ¿verdad? Yo quisiera, ¿verdad? Que pues hubiera algún resultado, ¿no? Más rápidos y precisos, que haya una movilización muy eficaz, como le he dicho, ¿ah? Don Nicolás Andrés Juan, padre de Edgar Andrés, que es uno de los normalistas que resultó herido. ¿Con qué se queda usted, don Nicolás, después de la reunión con Peña Nieto y parte de su gabinete? Creo que la exigencia en esos momentos, como lo he dicho en otras ocasiones y ayer se lo mencioné, es la atención médica primordial ahorita para mi hijo, y sobre todo que... ¿Cómo está su hijo? Pues gracias a Dios, después de la primera cirugía, está evolucionando de manera favorable, ¿sí? Gracias también a la atención que le han brindado en el hospital y los apoyos, ¿no? Pero como le he dicho reiteradamente, eso no minimiza el dolor, la angustia de ver a mi hijo en una cama en el hospital.
el sufrimiento que día a día, cuando le hacen las curaciones, se retuerce de dolor, ¿sí? Las heridas que le han hecho a causa de las operaciones, ¿sí? La traqueotomía, una sonda en el estómago. Le tuvieron que abrir la parte del tobillo para extraerle parte del hueso y hacerle la reconstrucción en el paladar. Una serie de cicatrices, ¿sí? Que apenas va sanando. Todo eso me duele y me dan ganas de llorar, ¿sí? Porque la verdad es triste ver que a los estudiantes que buscan el progreso, buscan la superación, sean reprimidos por el Estado, ¿sí? Y como lo mencioné al presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, el día de ayer, lo más triste es que veamos a militares que deberían de estar al servicio de la comunidad, impidieron, ¿sí?, la inmediata atención de mi hijo a un hospital, y eso le iba a causar la muerte. ¿Cómo fue eso? Según el maestro que apoyó a mi hijo y al compañero que apoyó también a mi hijo en ese momento, Omar, aquí presente, sí, que ahorita lo escucharemos. Cuando ellos tenían la intención de sacarlo de ahí y llevarlo a un hospital, los militares lo impidieron, dejándolo ahí sangrándose por más de 2 horas. Cuando mi hijo llega al hospital, estaba a punto de asfixiarse y morirse, ¿sí? Tuvieron que hacerle la traqueotomía de urgencia para que pudiera salvarse la vida. Eso me indigna bastante, ¿sí? De ver de que, por eso le pedí al licenciado Enrique Peña Nieto que hiciera las investigaciones el por qué los militares actuaron de esa manera, ¿sí?, cuando debían ellos de prestar el servicio. Según ellos solicitaban el servicio de una ambulancia que nunca llegó, ¿sí? Querían recibir la atención en una clínica cercana y lo impidieron. Creo que no se pudo y eso iba a provocar la muerte de mi hijo, ¿sí? Afortunadamente las fuerzas de un joven, yo creo que le ayudaron la fortaleza de un joven le ayudaron a poder soportar y aguantar para poder salvar la vida. Omar García, tú eres normalista, eres integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, estuviste ahí, estás en posibilidades de contar de manera muy directa precisamente lo sucedido de cabo a rabo, y bueno, pues ahora después de la entrevista de más de 5 horas con Peña Nieto y parte de su gabinete, ¿qué nos dices esta mañana, Omar? Bueno, primero sí estuve ahí en los hechos, en el segundo ataque a los compañeros, a nosotros, por parte de gente desconocida. Estábamos acorralando la zona, dado que no había llegado ninguna corporación a asegurar las evidencias. Cuando pues estuvimos 2 horas tratando de comunicarnos con los medios de comunicación, pidiendo ayuda a otras organizaciones, los medios nos decían que no podían llegar porque les habían prohibido de parte de la presidencia municipal. Nos enlazamos por radio también y pues no nos contestaban con el mismo argumento de que el gobierno estatal había prohibido. ¿Estatal o municipal? Estatal y municipal. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la conversación de ustedes con los medios, a quienes llamaban, a los medios locales? A los medios locales, a los del estado de Guerrero, que no podían ir a cubrir el caso porque les habían prohibido. ¿Prohibido es la palabra? Sí, prohibido. Así ¿Desde el Estado? Desde el Estado y desde el gobierno municipal. Así nos decían. En verdad, los únicos que nos atendieron fue la radio de la universidad, o sea, la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, que es un poco más abierta y más accesible pues a la población.
fueron los únicos que nos estaban atendiendo por radio. Como a las 2 horas finalmente empezaron a llegar algunos medios de comunicación, algunos periodistas de la prensa local a tomar la nota, a sacar fotografías, a entrevistarnos, y fue cuando ocurrió el segundo ataque, pues. Cuando ustedes ya estaban, cuando habían logrado convocar a algunos periodistas y ya estaban ustedes hablando con los periodistas, es en donde se da exactamente el segundo ataque, sí, que es donde tú estabas ahí. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues fue muy repentino, nosotros no sabíamos... ¿Dónde estaban ustedes con la prensa? Estábamos en el lugar de los hechos, esquina de la calle Juan N. Álvarez y el Periférico Norte. ¿Con cuántos periodistas estaban, te acuerdas? Eran unos 5 o 6 de diferentes agencias. ¿De medios locales? Sí, de medios locales y del Estado. También estaban algunos maestros de la Coordinadora Nacional. ¿Y ustedes estaban en ese momento hablando con los periodistas? Sí, estábamos hablando, algunos estaban hablando con ellos, otros estábamos por la radio, comunicándonos con nuestros padres de familia, hablando entre nosotros. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo fueron las cosas ahí? Pues repentinamente empezaron nuevamente los balazos, pero se escuchó el ametrallamiento, pues. ¿Eran los mismos de la primera agresión o eran distintas personas las que disparaban contra los estudiantes? Es lo que no supimos ya. Nosotros no pudimos percatarnos de quiénes eran porque estaba oscuro. La carretera que entra de Teloloapan a Iguala por el Periférico Norte estaba totalmente oscuro, el lugar de donde solamente se veían las ráfagas, pues, los disparos que salían de la oscuridad, pero no pudimos ver de quién se trataba. Pero no directamente contra ustedes. Directamente. En esta segunda agresión directa a los estudiantes, ¿qué resultó? ¿Resultaron los chicos muertos? Resultaron muertos los dos compañeros, más el compañero Julio César Mondragón Fuentes, que se lo llevaron. Quiero señalar que a él se lo llevaron ahí cerca a unos 150 metros y lo desollaron. Pero lo desollaron porque cuando lo sometieron, lo agarraron, él tuvo la valentía de escupirle en la cara al agresor. Así lo hizo. ¿Cómo los vieron? ¿Estaban ahí? Lo vieron los compañeros, que no se atreven a hablar. Muchos de los compañeros que todavía alcanzaron a ver eso. La imagen que circuló de esta persona es verdaderamente estremecedora. Su rostro arrancado literalmente. ¿Ese es el chico? Sí. ¿Esa imagen que circuló, esa imagen corresponde a tu compañero? Sí, él es. ¿Y quién hizo una cosa así? Pues es lo que no podemos explicar. Nosotros hemos visto diferentes formas de actuar, de crimen organizado y otros más. Nosotros creemos que lo hicieron precisamente como una maniobra para que, dado que en el primer momento habían sido los policías municipales, quisieron dar la impresión en el segundo momento de que realmente había sido la delincuencia organizada. Pudo haber sido una maniobra. Lo que queremos recalcar es que durante ese tiempo el ejército ni sus luces, después de que ocurrió la segunda balacera y cuando cayeron los 2-3 compañeros que hoy fueron asesinados, ahora sí se aparece el ejército. ¿En qué momento apareció el ejército exactamente? Después de la balacera de las 12:30 de la segunda, nosotros yo corrí con un grupo de 27 compañeros a buscar refugio, a buscar atención precisamente para Edgar Andrés Vargas. El papá de Nicolás. Precisamente todos lo llevábamos cargando, estaba gravemente herido. Nos dijeron ahí adelantito hay un hospital, nos decía la gente, ahí hay un hospital, el Hospital Cristina. Fuimos, pedimos que se nos atendiera, no nos quisieron atender porque según ya eran altas horas de la noche, no había el personal adecuado y pedimos que por lo menos nos dejaran entrar, dado que nos andaban persiguiendo. Y entonces sí, el personal de guardia nos dejó entrar y al poco rato llegó el ejército, acusándonos de allanamiento de morada, con lujo de violencia, cortando cartucho, dándonos culatazos al pecho, quitándonos los celulares, revisándonos pues como los peores delincuentes. Y al compañero que estaba herido también lo sometieron
Y nosotros nos acercábamos, le decíamos, oiga, no están viendo que está herido, no están viendo que está gravemente herido, lo que necesitamos es apoyo porque nos han atacado los policías municipales. Y fue ahí donde nos dijeron, pues ustedes se lo buscaron. ¿Ustedes se lo buscaron? Sí, ustedes lo buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. O sea, una criminalización es reflejo de la criminalización que le han insertado en el pensamiento de las fuerzas del orden aquí en nuestro país. Luego nos pidieron nuestros nombres a todos y nos fotografiaron a todos y nos dijeron algo muy claro y que para nosotros o personalmente para mí empieza a cobrar un poco de sentido. Nos dijeron, dennos sus nombres reales, porque si nos dan sus nombres falsos nunca los van a encontrar. ¿Cómo? Así nos dijeron. Y bueno, muchas personas que se acercan a nosotros nos dicen ahora, oigan, ¿no se han preguntado qué estaba haciendo el ejército en esas 2 horas previas al segundo ataque? ¿No saben que durante la Guerra Sucia y la historia de México, los expertos en desaparecer personas son precisamente el ejército? ¿O es precisamente el ejército? ¿No se han preguntado por qué han pasado 33 días y no hay ninguna pista del paradero de sus compañeros? Es lo que nos han preguntado y realmente esa tesis empieza a cobrar sentido por lo que nos dijeron, por lo que hizo el ejército, porque no se apareció en todo ese tiempo, por la omisión que tuvieron estando a escasos 5 minutos del lugar, por todo lo que sabían que estaba ocurriendo en Iguala ya de años y estaban coludidos ahí con la delincuencia organizada. Yo soy de una zona donde abunda la delincuencia organizada. ¿De qué zona eres? De la sierra. De la sierra. Yo soy de allá y yo vi con mis propios ojos muchas veces desde niño matarse entre unos y otros. Vi cómo la gente tiene que irse a Estados Unidos, algunos chavos, algunos tienen que enfilarse pues con el crimen organizado y el ejército ahí anda, el ejército nada más le dan su mochada y se retira. Yo también fui de peón con la gente, mis compañeros, los de mi pueblo, todos crecimos así, yendo de peones con los que siembran amapola y todo eso, y no me da miedo decirlo, porque así crecí. Entonces, siempre llegaban a arreglos con los narcos, pues, y siempre omitían. El ejército mismo le enseñaba a disparar a los niños. Entonces, pues hay muchas cosas que están ocurriendo en Guerrero y que, pues, quedan registrados en la memoria de todas las personas, de todos los niños. Los que no tienen chance de estudiar van a parar ahí o van a Estados Unidos. Necesariamente. Innecesariamente. Es un problema fuertísimo en el Estado y lo hemos señalado con mucha claridad, pues. Fue muy desesperante, angustiante para nosotros como padres. Sí. Déjeme, don Nicolás, Omar, Emiliano, Santiago, regresar en esta mesa después de la pausa. Seguimos hablando con familiares y gente cercana a los jóvenes. Abogado. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha jugado un papel muy importante. Ayer mismo fue un factor fundamental para que ustedes pudieran hablar ante los medios y que su mensaje pues se registrara como se está registrando muy ampliamente en este país. Santiago Aguirre, 2 asuntos fundamentales. Regresemos al punto. Peña Nieto firma estos puntos, es un procurador, el secretario de Gobernación, el gobierno federal firma estos compromisos. Y hay 2 asuntos fundamentales que me gustaría regresar a ellos, Santiago. Uno, que la búsqueda sea fundamentalmente la búsqueda en vida de estas personas. Estamos viendo cómo el tema de las fosas, que es estrujante, ha dominado, digamos, no solo la información, sino la propia, al parecer, actuación de las autoridades de buscar en estos lugares de Guerrero que hay fosa tras fosa, cuerpo tras cuerpo, estudios de ADN que no acaban de resultar todavía convincentes, los que se han dado a conocer hasta el momento. Falta saber qué dicen las forenses argentinas. Y entonces están 2 asuntos principales, Santiago: la búsqueda en vida como un redireccionamiento, digamos, de la estrategia gubernamental, y una asistencia técnica internacional. Ustedes están pidiendo que, dado lo que ha pasado en más de 30 días, se requiere que vengan también otros de fuera, además de los argentinos. ¿Qué están planteando? ¿Qué están pidiendo?
¿Qué se espera, Santiago, en algo que es el correr de las horas, de los minutos, en algo urgente? Muchas gracias, Carmen. Pues después de las palabras de Omar, de los señores padres de familia, es poco e insuficiente lo que uno pudiera complementar. Desde la perspectiva del Centro PRO, y quisiera destacar del Centro Tlachinolan, que son quienes localmente hacen todo el trabajo y quienes exponen la vida acompañando este caso, estamos posiblemente ante el hecho singular de violaciones masivas a derechos humanos más grave de los últimos 40 años en México. Ese es el tamaño del problema. Y en esa magnitud, evidentemente hay múltiples asuntos que tocar, por eso es una minuta con 10 puntos. Y quizá esa pluralidad de puntos no permita ver en realidad la jerarquización que se hizo ante el presidente de los puntos centrales de los papás, que son los que tú señalas. En primerísimo lugar, la presentación con vida de los normalistas. Hubo un emplazamiento muy claro de los padres a decir, han pasado 33 días, la intervención del gobierno federal fue tardía y nuestra exigencia es clara. Queremos vivos a los normalistas ya, porque fue vivos que se los llevaron. Necesitamos una respuesta inmediata y no continuaremos en diálogos que no remitan a esa localización de los normalistas. Y eso se expresó bajo esta formulación de rediseñar la búsqueda en vida. Los padres, las madres de familia externaron su hartazgo de toparse en los medios con noticias de hallazgos de fosas. La demanda central fue, ya no queremos búsqueda de fosas. No puede ser que estemos en un país donde es una buena noticia que se encuentre una fosa con 28 cuerpos y que no sean de los compañeros normalistas. Entonces, ahí hay un planteamiento muy claro de búsqueda en vida. Tenemos que aterrizarlo con el gobierno federal, cómo van a ser los mecanismos. Y justamente vinculado con ese punto inicial está lo segundo, que es la asistencia técnica, que hoy se terminará de formalizar ante la Comisión Interamericana, que tiene que ver con que una comisión... Bueno, estamos escuchando el testimonio tanto de compañeros que sobrevivieron y padres de quienes están heridos o fueron asesinados, y lo último que escuchamos fue el abogado del Centro Agustín Pro de Derechos Humanos. Y bueno, prácticamente no se le puede trastocar a estos testimonios, simple y sencillamente decir que pues la procedencia de la autoridad de México es de tal forma impúdica que pues no se entiende cómo es que el mismo gobierno está solicitando la intercedencia técnica, la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la Comisión de Derechos Humanos está supuesta a recabar información, evaluarla y dictaminar una serie de procedimientos, sugerencias, recomendaciones para el Estado violador de los derechos humanos. Eso es lo único que se puede deducir de estas declaraciones del abogado en última instancia, que está diciendo que están solicitando la intercedencia, que en última instancia fue aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Peña Nieto no tiene la talla de hombre de Estado que necesita México, especialmente en los tiempos que se viven, que le han heredado una serie de problemas con el narco, infinidad de muertos, secuestrados por el Estado, se les llama desaparecidos, pero en realidad es una deducción del... Incluso Efraín, en estos días ha estado, bueno, creo que está fuera para la reunión del G20 y ha estado saliendo, o sea, él con toda la crisis que tiene interna en el país, él no ha dejado su vida normal ni sus actividades normales. Y no se diga del problema que tiene ahorita de la Casa Blanca, de su señora esposa, que él se negó a ser el dueño sino su esposa, que fue de alguna forma financiada por la misma compañía que ganó la licitación del tren más rápido que iba a ser construido en México, y que de una manera vergonzosa y repentina tuvo que ser a raíz de la publicación de, una vez más, el periodismo de Carmen Aristegui y su equipo, de una investigación donde daban cuenta de dónde provenía esa casa, ¿verdad? La misma compañía que compitió junto con China
para la edificación del tren más rápido que iba a existir en México y que se canceló de momento. Por un lado, y por otro lado se descubrió también que atrás de esa casa, o de aquella casa que fue regalada por Televisa, ¿verdad?, a los Peña Nieto, inmediatamente después de la elección, se encuentra, la Casa Blanca se encuentra atrás de la otra casa. Es decir, ambas construcciones se han valuado en $9 millones, que no se explican de dónde pueden salir en estas circunstancias, que la primera dama no recibe ningún sueldo, siendo ella la directora del Instituto de la Infancia. Fíjate, vamos a muchas informaciones tú nos has traído hoy sobre eso y los testimonios de estos muchachos, la forma como lo ha manejado la situación el gobierno, no dándole importancia, porque eso es lo que ellos más ven, que a 33 días ninguna importancia en términos de lo que está pasando, la gravedad de esta situación, y cómo los medios de comunicación también producto de los medios de comunicaciones alternativos, realmente es que ha salido todo esto al aire. Porque los medios convencionales en México han callado prácticamente la diseminación de este tipo de información, y ese es la otra parte del análisis, el otro ángulo, que lo que está sucediendo en México es a raíz de las redes sociales, la reacción que la gente tiene y que sale a la calle a demostrar su... Ahora, ¿qué tiene que hacerse a partir de esas manifestaciones? Porque todo esto conlleva un momentum que, si no se aprovecha, se va a perder nuevamente el esfuerzo que está haciendo la nación por transformarse, como sucedió en Oaxaca. Nuevamente decimos que les faltó el último estirón, como le llamamos en México, que quiere decir la piñata ya casi está rota, hay que darle un último palazo para que caiga todo el contenido de la piñata y se pueda disfrutar, ¿verdad? Y eso significa organizarse, hacer todo tipo de complaints ante todos los organismos internacionales habidos por haber, luchar por derrocar el gobierno de Peña Nieto y llamar a elecciones antes de los 2 años que se cumplan el próximo 1 de diciembre, porque así lo establece la Constitución, que si son 2 años antes de que se cumpla en el mando el presidente en turno, se podrán llamar a elecciones extraordinarias y elegir un nuevo presidente. De lo contrario, se tendrá que proceder a lo que dice la Constitución, que es a restituir al presidente por otro que ya está convenencieramente. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Sí, vamos ahora, tenemos en línea